Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, sábado 22 de febrero. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana, cálida en Puerto Rico, un poco brumosa. Probablemente en este día del sábado haya muchas cosas por hacer, cosas que usualmente hacemos las amas de casa cuando tenemos la oportunidad de despertar y dar gracias al Señor. Por lo general siempre hacemos un día, ¿verdad?, de limpieza en la casa y de estar ahí. Es para nosotros un privilegio poder compartir estas redes sociales en medio de tiempos postreros, en medio de tiempos donde a nosotros reconocemos que vivimos una batalla que nos hace la guerra, nos hace la contra, y es una batalla emocional, mental, que trata de involucrar esa parte espiritual que Dios ha puesto en nosotros. Pero en esta mañana, como todos los días, es nuestro anhelo compartir una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. En esta mañana queremos saludar a mi hermana Arlene Bravo. También quiero saludar a mi hermana Xiomara Méndez. También quiero saludar a mi hermana Yadira Lugo, Sandra Pizarro, mi madre Antonia Ramos. Y damos gracias al Señor porque en medio de cada una de las circunstancias que vivimos, sabemos que el Señor está ahí. Dios te bendiga, primo Tomás Rivera, pastor de Iglesia El Calvario. Dios te bendiga grandemente. Saludamos las vidas que podamos tener al alcance de estos medios sociales que sabemos que son mal utilizados, pero para nosotros se constituyen en el momento la plataforma para aprovechar y lanzar las redes, porque sabemos que hay contactos dentro de esta red social que podemos alcanzar, y es nuestro anhelo poder traer una palabra de edificación al cuerpo de Cristo, ya que vemos que las señales están explícitas ante nuestros ojos. Cristo viene y es necesario que tiremos las redes para que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad. Y en esta mañana yo te invito a que ores conmigo y presentemos este espacio para traer una enseñanza de la palabra que se quede en el corazón de alguien. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, te damos la gloria a ti, Señor, porque eres tú merecedor de toda alabanza. Oh Espíritu Santo, en esta hermosa mañana te damos las gracias, porque eres tú, Señor, quien mereces toda la gloria y toda la honra. Oh Espíritu Santo, en esta hermosa mañana queremos traer un mensaje que sea de edificación al cuerpo de Cristo y que pueda ser, Señor, revelado al corazón de alguien que tal vez necesite entender que este es el tiempo de arrepentimiento, que este es el tiempo de nosotros invocar tu nombre, de buscarte, Señor. Oh Padre amado, en esta hora yo te presento a mis hermanos y a mis amigos, contactos que tengo en esta red social. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú les alcances. Te pido, Espíritu Santo, que la iglesia se dé cuenta del tiempo que vive, oh Dios, y que lejos de que haya una guerra entre cada hermano, Señor, haya una unificación. Oh Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora que tú alcances las almas, Padre, que tal vez están en confusión. Oh Padre, enviamos la palabra que no torna atrás vacía, para que tu cuerpo sea agrandado. La gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, queremos traer una enseñanza de la palabra que se encuentra en Mateo capítulo 4 y versículo 23. Dice la palabra: y recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Repetimos: Jesús recorría todo Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjate que en esta porción vamos a considerar también Mateo 16, versos 18 al 19. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no tendrán poder para vencerla. Y a ti te daré las
llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. El Señor añada bendición a su santa palabra. Fíjate que en este versículo 23 del capítulo 4 de Mateo, vemos que Jesús estaba recorriendo el territorio de Galilea, enseñando en las diferentes sinagogas. Fíjate que Jesús tenía acceso como un rabí a entrar a las sinagogas donde se reunían los diferentes hombres de autoridad de su época, de los judíos, y sabemos que ahí se reunían, permitido por el gobierno romano, para que el pueblo se pudiera reunir a escuchar la lectura de la ley. Fíjate que la palabra del Señor nos dice claramente que mientras Jesús hacía su recorrido por los territorios, esta dispensación que estaba ocurriendo era bajo el primer pacto, el pacto de la ley, que era un pacto de ofrendas, era un pacto de sacrificios, era un pacto que se quedaba un poco corto, porque reconocemos que todavía hasta ese momento Jesús no había entregado su vida. Fíjate que es Jesús el momento de él entregar su vida lo que nos abre acceso a ese reino de los cielos. Fíjate que mientras Juan el Bautista, te decía ayer, predicaba la palabra, decía arrepentíos y convertíos. Buenos días, Arlene, buenos días. Dios bendiga cada vida que se va conectando en esta mañana. Estamos compartiendo la palabra en Mateo capítulo 4 y verso 23, y estamos diciendo también en el capítulo 16 de Mateo, versos 18 y 19, en ese verso 23 del capítulo 4, dice que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjate que hablar del evangelio del reino es hablar de un evangelio que manifiesta poder. Fíjate que el evangelio del reino son buenas noticias de que hay un reino que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Fíjate que ese era el mensaje que Jesús había traído a aquel pueblo judío, para que entendiera que Dios estaba cumpliendo su palabra, lo que se había dicho a través de los profetas a lo largo del tiempo que los profetas habían traído los mensajes al pueblo de Israel. Cada palabra que Dios había hablado por medio de los profetas se estaba cumpliendo frente a ellos. Y en ese capítulo 4 de Mateo vemos que Jesús hace un recorrido por las diferentes sinagogas, que eran los lugares de reunión que el pueblo judío podía reunirse a escuchar la lectura de la ley. Fíjate que Jesús entraba y salía, y en ocasiones a Jesús se le permitía traer la enseñanza en esa reunión, porque Jesús era considerado como un rabí, era considerado como alguien con un pleno conocimiento de la palabra. Y fíjate que en ese momento Jesús estaba haciendo la presentación del reino, la presentación de un reino que hasta el sol de hoy nosotros en nuestro evangelio, hablar del evangelio del reino no es otra cosa que decirte que Jesús hizo posible que nosotros pudiéramos convertirnos no en solamente en ciudadanos de una nación o de un territorio, sino que tenemos una ciudadanía, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Fíjate que trata de que cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a presentar el evangelio del reino. Fíjate que el evangelio del reino era parte de una atmósfera diferente, porque a Pedro le dijo que él edificaría su iglesia. Fíjate que Pedro era aquel apóstol que dirigiría su pensamiento, su mensaje al pueblo judío, porque él estaría predicándole al pueblo judío, hablándole de Jesús. Fíjate que era necesario que Jesús hiciera claro la definición del reino, porque dentro de ese reino que predicaba también Juan el Bautista, que se había acercado, eso significaba que había llegado la hora en que Dios impartiera su vida en las personas que iban a ser parte de ese reino. Por eso en este tiempo nosotros sabemos que hay una vida en nosotros, y esa vida no es la física nada más. La vida que nosotros portamos es la vida del Espíritu. Por eso donde tú llegas hay un cambio de atmósfera. Por eso donde tú llegas toda la situación se tiene que
que ver un cambio, tiene que haber un cambio de actitud, porque realmente el enemigo ha tratado de copar los aires, y la palabra del Señor nos dice que en este tiempo es la era de la iglesia, la era en que iglesia, como siempre te decimos, no es un grupo religioso, tampoco es una denominación, no es un grupo que adora diferente. El pueblo de Dios, claro que adoramos a nuestro Dios verdadero, y lo adoramos no como la religión te establece, sino como la palabra de Dios dice, que nosotros tenemos que tener ese contacto con el cielo, y ese contacto con el cielo dependerá del nivel de revelación que hace la palabra en ti. Fíjate, Dios te bendiga, hermana Mayda Nieves. Tenemos que entender que hasta nuestra vida natural nosotros hemos sido influenciados por un ambiente que nos rodea, que el mundo griego lo llama cosmos, que es algo que nos rodea con sistemas tal vez sociales, con diferentes reglas sociales para la convivencia en cada lugar, en cada territorio. Hay unas leyes de convivencia sociales que nosotros conocemos como cultura. Dios te bendiga, Eric y Dora, buenos días. Dice la palabra que nosotros hemos sido plantados dentro de un lugar porque somos parte de un reino que no es de este mundo. Fíjate, la palabra del Señor dice claramente que nosotros tenemos que aprender a mirar las cosas que siempre han estado ahí para nosotros, y nosotros reconocemos que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Mientras haces tu paseo por la vida, por una vida física, reconocemos que hay momentos muy duros en nuestra vida natural, momentos donde tal vez nosotros hay cosas que no podemos entender porque hay una guerra en los aires. Pero fíjate que mientras Jesús hacía su recorrido por Galilea, proclamando el Evangelio del Reino, yo te quiero decir que ese evangelio del reino no es otra cosa que es el poder que actúa en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero fíjate que en un tiempo como el que vivimos, hay voces en el ambiente que tratan de confundir tu pensamiento para que creas que iglesia es una religión. Fíjate que religión no tiene nada que ver con iglesia, porque es que este mundo ha separado las cosas de una manera diferente, y religión no es otra cosa que un esfuerzo humano de buscar a Dios mediante rituales y mediante tal vez un esfuerzo completamente humano de un pensamiento filosófico. Pero reconocemos que nosotros no hablamos filosofía, nosotros hablamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios porta vida. Fíjate que los ciudadanos de ese reino que Jesús vino a presentar, la palabra dice que ellos portan la vida de Él. ¿Sabes por qué? Porque en la vida del Espíritu nosotros no hay cabida para la carne. En la vida del Espíritu no hay cabida para aquello que a lo mejor a nosotros en un día nos estuvo haciendo la contra, un día nos amarró. Hoy nosotros somos ciudadanos de un reino que nos ha hecho libres desde adentro hacia afuera. Por eso no hablamos religión, porque lo que es religioso solamente es fachada, lo que es religioso es simplemente algo físico, es una temporada, es solamente algo del momento. Pero cuando Dios entra, cuando ese reino se hace una verdad en tu vida, ese reino cobra vida y te saca de la muerte donde el pecado un día nos mantuvo sumergidos, de la muerte donde un día no solamente atentaba contra nuestra vida física, atentaba contra nuestro destino en el espíritu. Y es eso lo que trataba el Señor de hacerles saber al pueblo de Israel. Les estaba diciendo en ese verso 23 que Jesús recorría toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda clase de enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjate que habían unas necesidades en el pueblo que tal vez la religión de esa época no podía hacer una verdad, no podía traer un cambio, porque reconocemos que lo que es religioso únicamente son reglas que van a callar tu conciencia, porque de alguna manera te hacen sentir que
tú sí mereces ese lugar que tienes ahí, pero fíjate que lo que es religioso te hace creer que eres bueno. La palabra dice que no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno, y que es necesario que nosotros confesemos que somos pecadores, porque todo el que Dios ha creado en esta tierra es pecador. Tenemos un gen de pecado que trata de hacernos la contra, y lo que es religioso simplemente es un esfuerzo humano para tratar de acercarte y de silenciar tu conciencia, para que sientas que igual que el joven rico has hecho todos los requisitos y que eres merecedor del reino. Pero es una mentira, porque la palabra del Señor nos hace ver claramente que es necesario que ese evangelio del reino, dice que era predicado el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y fíjate que a Pedro el Señor le dice en ese verso 18 del capítulo 16 de Mateo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no tendrán poder para vencerla. Fíjate que Pedro era un hombre humano que amaba a Jesús, y en ocasiones fue tratado de una manera muy fuerte por Jesús, porque él trataba de proteger a Jesús y no se daba cuenta que en ese momento él estaba siendo estorbo para que se diera el plan de redención. Pero Jesús en todo momento le hizo claro y desenmascaró la presencia del enemigo, porque somos influenciados, claro que sí, porque hay espíritus en los aires que tratan de hacernos la contra, pero es normal que nosotros, cuando estamos en medio de una vida natural, si nos desconectamos del cielo, somos presa de esos ataques que el enemigo lanza, de esos dardos que lanza todo el tiempo a nuestra mente, tal vez a nuestro corazón, porque lo que busca es dañar nuestro corazón. Y la palabra dice que el tiempo en que estamos, no estamos para estar enojados, no estamos para estar separados, estamos para estar más unidos que nunca, buscando agradar al Señor, porque reconocemos que es un tiempo donde tenemos que sujetarnos. El problema es cuando nuestro ego no quiere sujetarse a una autoridad aquí en la tierra, cuando nuestro ego se siente que es capaz de hacer unas cosas, probablemente nos vamos en contra de esas autoridades. Y nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros le ha sido manifestada la vida del reino en nuestra vida, que en este momento está limitada a mantener una conexión continua con el cielo, porque de otra manera no tenemos manera de vencer. Reconocemos que en medio de esta vida tenemos un cuerpo que es de carne y hueso, que continuamente nos pide lo que no debemos tener o lo que no debemos desear. Probablemente el enemigo busca la manera de entrar por esas áreas de debilidad, y es por esa razón que el evangelio del reino dependerá de unos ciudadanos que también se conecten con ese reino que por ahora está limitado a algunas personas, porque no todas las personas entienden la verdad de la palabra. Fíjate que estar en Cristo es estar en el reino. Fíjate que estar en el reino no es otra cosa que haber nacido de nuevo. Fíjate que los ciudadanos de ese reino no nacen ahí. Los ciudadanos de ese reino, aunque hayan nacido ahí, tienen que confesar que es Cristo su Señor y que ellos entregan su voluntad al Padre. Eso es lo que te hace ser ciudadano del reino. Fíjate que no es simplemente asistir de manera religiosa a un lugar de adoración, no es tampoco seguir las dogmas nada más de un lugar, porque eso no te hace cristiano, eso te hace religioso. Y claro está que hay unas dogmas, tal vez hayan unas reglas que tengas que seguir si estás en un lugar, pero se hace urgente que entiendas que la parte religiosa no te va a dar la salvación, que la parte religiosa simplemente te hace bueno al ojo del hombre, simplemente te hace obediente al ojo del hombre, aunque por tu interior no esté habiendo la verdadera transformación. Por eso es que dice la palabra que donde nosotros estamos, de donde hemos sido plantados, tenemos que fructificar, porque allí donde carezca la realidad del reino, entonces también carecerá la edificación de la iglesia. Fíjate que si donde quiera que haya
un grupo de personas y no están conectados por esa verdad revelada del reino, nosotros simplemente estaríamos ahí como una reunión más, como una reunión cualquiera donde alguien llama la atención para que unas personas se reúnan y estaríamos simplemente en una conferencia. Lo que te hace ser iglesia es que podamos estar unánimes y juntos, que podamos adorar al mismo Dios con la misma urgencia de que el tiempo que vivimos es uno postrero y que se hace necesario que este reino sea revelado a personas que tal vez no tienen esa convicción, que probablemente han sido heridos por alguien y que necesitamos nosotros ser como aquel buen samaritano que pasaba por el camino y cuando vio a aquel tirado le ayudó. Es por esa razón que nosotros en esta mañana hemos querido traerte un mensaje de verdad del reino, porque dice: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjate que Jesús mismo le estaba diciendo a Pedro, lo estaba escogiendo para edificar sobre él, porque Dios estaba viendo el final desde el principio. Jesús sabía quién era Pedro. Jesús sabía que Pedro tenía tal vez muchos defectos, pero Pedro tenía una revelación que no se le había dado a cualquiera otro, y era que Pedro estaba viendo a Jesús como el Cristo, como aquel que resucitaría y entregaría ese poder sobre aquello que sería llamado iglesia. Fíjate que los ciudadanos de este reino no son gente religiosa. Los ciudadanos de este reino portan poder. Los ciudadanos de este reino hacen buen uso de la palabra, porque la palabra es revelada a nuestro espíritu, porque reconocemos que esta tierra nada puede darnos, porque solamente en esta tierra tal vez podrás tener algún título universitario, tal vez una posición importante en algún lugar de trabajo, pero simplemente es eso. Los ciudadanos del reino son gente que han sido plantadas en diferentes lugares para que fructifiquen y traigan el amor de Dios en ellos a otros que han sido dañados por lo que es el aspecto religioso. Nosotros sabemos que estar en un aspecto religioso no te va a permitir llegar a todas las personas, porque reconocemos que cuando nosotros nos creemos religiosos, nos creemos que estamos en un nivel más alto, nosotros tenemos que entender que somos pecadores arrepentidos, que somos pecadores que fuimos comprados por la sangre de Cristo, que si el Señor nos ha llamado a santidad, nos ha llamado a santidad porque es necesario que haya una separación entre lo que es el mundo y lo que es la iglesia, porque la iglesia del Señor no tiene nada que ver con la forma como el mundo quiere dibujarla. El mundo quiere dibujar la iglesia como gente aburrida, como gente que no se ríe, como gente descuidada, como gente que no tiene ningún tipo de atractivo para que nuestras personas puedan llegar a los pies de Cristo, porque estar en Cristo es una nueva vida, porque estar en Cristo demandará una relación, porque estar en Cristo pondrá una sonrisa en tus labios, a pesar de que tal vez tengas más motivos que llorar, porque tal vez estés viviendo una situación difícil. Probablemente cuando eres religioso, tal vez la gente te vea como diferente, tal vez porque cree que no hay acceso a ser como tú, tal vez porque las personas te miden en tus zapatos y saben que no pueden tal vez llegar a ese nivel. Nosotros no queremos proyectar religiosidad, nosotros queremos proyectar el amor de Dios en nuestra vida, ese amor que fue el que nos hizo a nosotros entender que lejos de Él nada podemos hacer, ese amor que nos hizo entender que nuestra vida estaba en ruinas, que nuestra vida había quedado en ruinas y que solo Él podía edificarla. Es por esa razón que en esta mañana, cuando Jesús le hablaba a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque en Pedro había una revelación, la revelación de algo que no había pasado hasta ese momento. Todavía Jesús no había entregado su vida por él, pero él ya lo estaba viendo como el Cristo coronado de gloria y de honra. Y eso es lo que pasa. No todo el mundo puede ver la revelación de un Jesús que no está muerto, que está vivo y que ahora vive su vida en nosotros. Fíjate que cuando tú tienes esa revelación, es lo que te mueve a despertar temprano, a tener contacto con el cielo, a poner las cosas en las manos del Señor,
Señor, que lo que no puedes cambiar se lo entregas al Señor en sus manos. Tú sabes que de Dios es el poder, que el enemigo es quien pone trampas en el camino para que no puedas llegar, que el enemigo es el único que enreda tu día para que no puedas llegar a donde tienes que llegar. Esa es la realidad. Mientras el mundo se pelea por un rating, por una labor importante, por una posición tal vez de importancia, la iglesia del Señor, que sabe el tiempo que vive, sabe que Cristo está muy cerca a regresar y que es necesario que aquellas personas que todavía no han dado el paso de fe puedan trascender de ese lugar religioso a la experiencia del nuevo nacimiento. Esa es la urgencia. La urgencia es un mensaje de arrepentimiento. ¿Qué evangelio te presentamos? El evangelio del reino, uno que transforma, uno que es poder, uno que se hace real en nuestra vida, uno que te conecta el cielo con la tierra, uno que te hace caminar no en el aire, sino que sabes que aunque estás en esta tierra, vives cada día esperando al Señor, porque sabes que de Dios es el poder. Y es por esa razón que nosotros, reconociendo nuestra pequeñez, tenemos que dar de gracia a los que por gracia hemos recibido. Fíjate que este reino, la realidad del reino de los cielos, es el contenido de la vida de la iglesia. Esto significa que la realidad del reino, la iglesia, sin la realidad del reino, la iglesia está vacía. Sin la realidad del reino es solamente una reunión. Esto significa que sin la realidad del reino, la iglesia está vacía, y la realidad del reino, de hecho, es Cristo mismo como nuestra vida. Es una experiencia de todos los días. Cristo como vida es la esencia, es la sustancia, es la virtud, es eso. Y dice aquí que tal vida la podemos tener cuando somos edificados unos y los otros, cuando tenemos la misma revelación. Esta expresión depende de que los creyentes lleven una vida de realidad del reino. Es la parte que nosotros tenemos que romper con aquello que a lo mejor nos lleva al aspecto religioso. Fíjate que dentro de lo que es religioso hay competidores. Dentro de lo que es religioso hay rating. Dentro de lo que es religioso hay apariencia, pero cuando nosotros hablamos del nuevo nacimiento en Cristo, eso es otra cosa. El nuevo nacimiento en Cristo es la verdad del reino revelado en tu vida. Es que sabes que en un tiempo vivías fuera del reino, estabas solamente en un aspecto religioso, pero cuando nosotros vivimos con la verdad del reino en nosotros, nosotros sabemos que todos los días son un día para nosotros aprovechar y compartir esta verdad que es poder de Dios, porque se traduce en el poder que manifiestan los ciudadanos del reino, porque estas señales seguirán a los que creen. Fíjate que Pedro, de los 12 apóstoles, Pedro fue el que pudo ver a Jesús, no simplemente como alguien más, sino que lo vio coronado, lo vio como el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo vio en un estado de resurrección, de poder y autoridad. Fíjate que esa revelación fue lo que hizo que Pedro fuera el escogido para aquel pueblo judío que tal vez estaba muy centrado en los rituales de la ley, en los ceremonial de su religión judaizante, pero nosotros sabemos que la verdad de la palabra nos muestra ese reino hoy en la ausencia de Jesús a través del Espíritu Santo y de su palabra, porque es su palabra la que actúa en nosotros, porque su palabra es viva y eficaz. No la predicamos simplemente por predicarla, la predicamos porque tenemos la revelación del poder de Dios en nuestra vida, porque un día también estuvimos enfermos, porque un día también estuvimos ausentes de la presencia de Dios. Dios te bendiga, Reinaldo, buenos días. Estamos conversando la palabra en Mateo 4, verso 23, y estamos diciendo que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando de toda enfermedad y dolencia al pueblo. Fíjate que el evangelio que Jesús estaba predicando en medio de un tiempo de ley, dice la palabra que era el evangelio del reino. El evangelio eran buenas noticias, era que el reino se había acercado, como decía Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos, y era necesario volverse
alejarse de aquella antigua vida religiosa, de aquellos rituales que tal vez no lo iban a llevar muy lejos, pero la palabra del Señor nos deja ver claramente que Jesús aprovechó cada momento que pudo para llegarse a las sinagogas y predicarles ese evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino hoy para nosotros? Es un reino que tal vez en este momento no lo estás viendo directamente tangible, porque probablemente te confunden las cosas que vives a diario, pero sí hay un poder que actúa dentro de ti por medio del Espíritu Santo, y por un tiempo tú tienes la asignación de vida. La asignación de vida en tu vida natural es manifestar ese reino en medio de un tiempo muy fuerte. Es muy difícil vivir tal vez manifestando el reino dentro de un ambiente que tal vez que conspira para que tú seas parte de ese sistema. Pero sin embargo, lo que Cristo quiere es que nosotros expresemos que somos ciudadanos de un reino que no es de este mundo, que nada tiene que ver con el príncipe de este mundo, que es el enemigo, que por un tiempo se le ha permitido hacernos la contra, pero la iglesia del Señor, que no es una denominación, la iglesia del Señor, que tampoco es un grupo religioso, la iglesia del Señor, que no son gente que únicamente se visten diferente, la iglesia del Señor son corazones que han sido transformados por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, y nos hace entender que hay un poder que actúa en nosotros, que es el mismo poder que tenía Jesús de Nazaret, porque Jesús resucitó, Él entregó su vida y resucitó, y hoy actúa en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero esa verdad revelada viene por la palabra. Es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es por esa razón que ser ciudadanos de un reino era algo muy importante. Pero Jesús sabía que Pedro, a pesar de que tenía sus errores, Pedro tenía la revelación de lo que estaba viendo. Estaba viendo a un Jesús que estaba coronado de gloria y de honra, y solamente aquellos que tienen esa convicción, solamente aquellos que tienen esa revelación comienzan a vivir el poder del reino, porque el poder del reino actúa dentro de ti, porque el poder del reino te mantiene conectado, porque sabes que el Señor está muy próximo a recoger su iglesia, y es necesario que definamos lo que es iglesia. Iglesia no es un grupo religioso, tampoco lo es una denominación. Iglesias son corazones que han sido transformados por medio del Espíritu Santo para que puedan ser la expresión de ese evangelio del reino. Por eso es que nosotros hemos sacado este tiempo para llevarte la verdad de la palabra, porque para poder ser parte de ese reino hay que entender que carne y sangre no van a heredar, que mientras estés en esta tierra tienes que depender del Señor, tienes que confesar que Jesús es tu Señor y que Él sea el Señor de tu vida. Fíjate que cuando nos arrepentimos, como decía Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, era porque Jesús estaba en la tierra. En ese momento Jesús estaba manifestando el poder que hay en ese reino, pero en su ausencia, a través del Espíritu Santo, ese poder actúa en nosotros. Esa revelación que tuvo Pedro de poder confesar a Jesús sin todavía haber entregado su vida, él lo estaba viendo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era porque la revelación había llegado a su vida. Todo aquel que es ciudadano del reino vive con esa revelación y sabe que el Señor ha de venir muy pronto a buscar su iglesia. Es por esa razón que en esta mañana nosotros hemos querido interrumpir tu día para hacerte saber que hay una buena noticia, y es que Cristo viene por su pueblo y también quiere que tú seas parte de Él. No te quedes siendo una criatura, sé hijo de Dios, porque nosotros sabemos que a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron, y es necesario que todo aquel que le confiese, que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna trasciende a simplemente tú tener un momento nada más de alegría. No es una adrenalina, no es una emoción del momento. Vivir en Cristo es un cambio de posición. En esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en el día de mañana tendremos dos reuniones, una a las 10:30 y otra a las 6:30 de la tarde, donde estaremos reunidos como iglesia del Señor, todos juntos adorando al Señor en agradecimiento
agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros, porque fue revelado su evangelio y su reino a nuestra vida, y hoy podemos reconocer que dependemos de Él. Es por esa razón que hemos querido que tú también seas parte de ese reino, que en este tiempo es tan necesario. Vivimos momentos muy fuertes donde sabemos que solamente aquellos que tienen esa fe en el Espíritu Santo saben que hay momentos difíciles dentro de estos días que vivimos y que se hace necesario mantener nuestro escudo arriba. Así que en este día, iglesia, estás llamado a manifestar ese poder, el poder de la resurrección que levantó a Jesús de los muertos. Es el poder que te sigue, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Bueno, es algo hermoso, porque va más allá de lo que nosotros tal vez estamos acostumbrados a ver, y es necesario que tú entiendas que en Cristo tienes una nueva vida. Así que en este día nosotros entregamos esta parte. En nuestro anhelo que tú puedas entender. Ana Luisa Cortés, buenos días. Hemos predicado la palabra en Mateo capítulo 4 verso 23, en Mateo 16 versos 18 al 19, y donde hemos hablado de un reino que no es de este mundo, que a pesar de que Juan el Bautista había anunciado arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado, hay gente en nuestro tiempo que confunde el reino con una denominación o con una religión, y realmente tenemos muchas personas lastimadas por los aspectos religiosos, y es necesario que nosotros prediquemos ese reino que es de poder. Así que en este día vamos a orar, y oramos por cada vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias por este día, te damos las gracias porque tu reino ha sido revelado a nuestra vida, y en esta hora yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Permite, Espíritu Santo, que tú seas revelado. La gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, buen día y buen provecho.